Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra, segundo programa en esta semana, algo inaudito, pero hay que estar pegados a la actualidad. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, hay que estar pegados y aparte vivimos con un poco de retraso las últimas semanas, así que yo creo que es importante el podcast de hoy porque hay acontecimientos que no pueden demorarse ni esperar. ¿Qué tenemos esta semana, Fernando? Bueno, vamos a hablar de una importante movilización, una importante manifestación que hay el próximo sábado en Collado Villalba a las 12 horas en la Plaza de la Estación. Va a salir esa manifestación convocada por la Sierra con Palestina y con el apoyo de más de 25 colectivos de nuestra sierra. Y para ello tenemos a dos portavoces de esta plataforma, a Marisa García de Aguinaga y a Marisa Gómez, dos Marisas en esta ocasión. Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Hola, Hola, buenas. bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre esta manifestación, esta movilización. Si queréis, empezamos preguntando cuándo y cómo surgió la plataforma de la Sierra con Palestina. Dale, si quieres. Sí, si queréis, empiezo yo. Perfecto. La plataforma surgió el año pasado a raíz de todo el conflicto que se desarrolló a partir del 7 de octubre en Gaza. En ese caso, vimos que la respuesta que se estaba dando al problema del 7 de octubre, de la incursión de milicias gazatíes en Israel y el coger una serie de personas para poderlas canjear con presos suyos, había sido la respuesta israelí estaba siendo desproporcionada. En ese caso pensamos que la población de Gaza necesitaba apoyo y ayuda y sobre todo lo que se necesitaba era empezar a solucionar ya de una vez por todas el problema del colonialismo israelí en Palestina, que eso es lo que lleva una y otra vez a problemas de terrorismo institucional israelí o de terrorismo palestino o de autodefensa, en este caso al ser una colonia. Pensamos que era necesaria una movilización y en febrero, más o menos, enero-febrero del año pasado, se constituyó la plataforma. La plataforma, su intención es apoyar a Palestina en sus reivindicaciones históricas de tener una tierra donde vivir, su tierra, la que siempre ha sido su tierra, y apoyar también con todo tipo de acciones con las que podamos entender más este problema de colonialismo actual y de genocidio, en este caso, dado las dimensiones que está tomando en este momento. Qué interesante, Marisa. Oye, a pesar aparte de la manifestación que vais a hacer el sábado y que vamos a participar todas, ¿qué más actividades viene llevando a cabo la plataforma y qué actividades, si podéis desvelarnos, tenéis pensado en un futuro? Pues mira, hemos hecho muchísimas actividades hasta ahora, pero seguimos en ello, claro. Entonces empezamos con una manifestación el año pasado, el 11 de febrero, que fue masiva en Villalba, y, y este año la vamos a repetir. Por eso este sábado, día 15, a las 12 de la mañana, en la estación de tren de Villalba. Entonces, aparte de manifestaciones, pues hemos hecho podcast, entrevistas en diferentes medios, pero sobre todo mesas redondas de formación. Hemos hablado con colectivos de Palestina, que han venido a hablarnos, con judíos no sionistas, profesores de universidad, de Derecho Internacional, que nos han puesto en contexto todo lo que realmente está ocurriendo, que va mucho más allá de los medios de comunicación, porque hemos visto que el relato que se nos vende realmente está promocionado por, sobre todo, Estados Unidos e Israel, de tal manera que tenemos que leer la realidad, ¿no? Como nos dice Ian Papé, por ejemplo, en su libro, hemos ido leyendo el breve historia del conflicto entre Israel y Palestina, pues resulta que el relato real es muy diferente de lo que se nos cuenta, ¿no? Y eso queremos hacerlo llegar a nuestros vecinos de la sierra. Y por eso estas mesas redondas, debates, hemos hecho también cineforums,
Ahora en febrero hemos hecho dos, con dos documentales, uno de Cisjordania y otro de Gaza, y hemos estado con los directores de estos documentales. Uno de ellos inédito, todavía no se había visto en España. Y de hecho lo vamos a repetir también el 11 de mayo. Hemos hecho pegadas, también sabéis que hay todo un boicot a los productos de Israel y también hemos llamado la atención sobre las compañías y empresas que están promocionando a las reservas de colonos en Cisjordania y estamos totalmente en contra. Entonces, bueno, pues como empresas como Carrefour están vendiendo productos de Israel y decimos que no a esto y que nuestros vecinos, que todos seamos conscientes de si con nuestras acciones, sin querer, estamos apoyando que se continúe este genocidio. Hemos ido contando además estas actividades y acciones en Adelante Sierra. También tenéis en las redes sociales, son muy activas y además explicáis cuando se reúne la plataforma. Quería preguntar, ¿cómo coordináis vuestro trabajo con otras organizaciones a nivel regional o estatal? Sí, bueno, la plataforma tiene, por así decirlo, una persona representante o que acude a las reuniones de todas aquellas encuentros unitarios con otras plataformas o otras asociaciones en defensa de Palestina. Entonces, bueno, pues luego en las asambleas nuestras ponemos en común lo que se habla en estos otros foros con la intención de ser lo más unitarios posibles. Es decir, que si hay una manifestación vayamos todos, convoquemos todos o por lo menos apoyemos todos, ¿no? Entonces sí que intentamos no cerrar puertas a nada. O sea, nosotros todo lo que sea apoyar a Palestina estamos dispuestos a asistir, a colaborar y a pasar la información luego a toda la gente interesada. Sí, un poco para apoyar esto también. Efectivamente, hay varias plataformas en Madrid, que son Madrid por Palestina, Madrid con Palestina, también La Marea, Research, que es a nivel internacional. Entonces, tenemos representantes que van a estas plataformas y luego nos lo cuentan. Pero es que en la propia asamblea de Sierra con Palestina están incluidos también colectivos de toda la sierra que están preocupados con el tema de Palestina. O sea, se puede ir a nivel personal, que es la mayoría de la gente, pero también puedes pertenecer a un colectivo y entonces tiene como una dispersión exponencial todo lo que se comenta en las asambleas. Por cierto, nos reunimos cada 3 semanas aproximadamente, normalmente por la tarde a las 6 o 6:30 en el Ateneo de Villalba y vamos cambiando de día para que todo el mundo pueda ir. Es decir, a veces es lunes o martes o miércoles y luego siempre se hace un acta de los acuerdos para que todo el mundo lo pueda tener y todo aquel que quiera conectarse con nosotros también hay una lista de distribución y un grupo de coordinación, con lo cual está, como bien decía Marisa, pues muy abierto a la participación de cualquier persona y de cualquier colectivo de la sierra que quiera adherirse y de verdad por experiencia os digo que se aprende mucho y estamos aprendiendo unos de otros y caminando un montón. Bueno, desde Sí, aquí, perdona, Fernando, o Pablo, lo que ha comentado Marisa, hay un grupo también de WhatsApp que es de información, difusión, convocatorias, noticias, charlas, actividades que hacen otros colectivos por Palestina. Lo digo porque ese grupo no solamente escriben los administradores, de manera que no es un grupo que tenga demasiado movimiento en el sentido de que te lleguen 20 WhatsApps al día. Es simplemente noticias, además elegimos no saturar, una, dos al día como mucho, pero sí que estás atento a todo lo que pueda ocurrir en la sierra, desde charlas en una librería hasta, pues eso, en un teatro, actividades o cosas que se plantean en Madrid. Entonces sí que yo animo a la gente que esté interesada en conocer temas de Palestina y en apoyar la causa, que entren en contacto con la Sierra con Palestina, uy, perdona, con la plataforma La Sierra con Palestina, para que
para que puedan entrar en este grupo de WhatsApp y estar informado. Luego cada uno es libre de opinar o de asistir o no, pero sí es un contacto bueno que lo podéis hacer también a través de nuestra página web, que es lasierraconpalestina.es. Pues desde aquí, desde Adelante Sierra, invitamos a todas a participar, a ir y a movilizarse, porque creo que lo que está pasando es un genocidio que estamos viendo diario, ¿no? Ah, la manifestación volviendo un poco a la manifestación del sábado, que quería preguntaros, ¿cuáles son los objetivos que buscáis, ¿no? Con esta manifestación? Bueno, pues los objetivos, sobre todo, es dar a conocer el conflicto a la gente. Hay mucha gente que está muy interesada, que lee, que acude a actos, pero hay gente que no, que simplemente se queda con pues noticias que puede oír en uno u otro medio de comunicación, que muchas veces no son completas. Entonces, sí que el objetivo es dar a conocer a la gente, que la gente además se pueda sumar, que pueda hacer algo útil en el sentido de que vea que somos muchos los que estamos intentando ayudar y darle difusión al tema de Palestina. Hay una cosa que a mí me impactó en su momento cuando, bueno, ya sabéis que cuando te metes en estas cosas dices hasta qué punto es útil lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo como colectivo. Entonces, una vez escuché en una conferencia al embajador de Palestina en España, y le preguntaban esto, ¿pero es útil lo que podemos hacer desde aquí? Y él decía, lo que os pido es que por favor no dejéis de hablar de Palestina. Es útil simplemente el que no se nos olvide, el que la gente tenga en mente que hay aquí un conflicto que tiene más de 100 años, o sea, que no viene del año pasado, del 7 de octubre, es un conflicto que lleva coleando bueno, desde hace mucho tiempo y que no se resuelve porque está olvidado, está ahí estancado, es como que eso no nos interesa. Entonces hay que ponerlo encima de la mesa y hay que darle solución ya. Entonces, todo lo que hagamos, a todas las manifestaciones que asistamos, a todos los eventos en los que estemos, es un granito de arena para visibilizar el conflicto, que es lo más importante en este momento, para que cuando la presión de la calle hace que un conflicto sea relevante, entonces se toman decisiones. Si no, se aparca y puede durar otros 100 años más. Entonces, yo creo que es muy importante, parece que no, pero todos estos actos, así como los actos que hemos hecho durante todo el verano y todo el año pasado, en los distintos pueblos, el Escorial, Villar, Los Molinos, en muchos sitios se han hecho actos en Hoyo de Manzanares en los que simbolizábamos pues, la muerte, la destrucción que hay en este momento en Gaza. Parece una tontería, pero no lo es. Es llamar la atención sobre un conflicto que tenemos que conseguir que acabe este genocidio ya, porque esto es inhumano. Sí, Hablabas, Marisa, de pues, la ahora reacción de los pueblos de la Sierra del Guadarrama, porque ha habido actividades no solo en Villalba, en Calapagar, Hoyo, Morazarzal, en el Escorial, en sí, San Lorenzo. La sí. reacción, yo creo, de la población de la Sierra ha sido muy positiva a mostrar la solidaridad con Palestina y a denunciar el genocidio, ¿no? Sí, eso queríamos comentar. Entre estas actividades se han hecho como estas performances que comenta Marisa, que han sido muy participativas. Es decir, pues llevábamos, por ejemplo, el tema de un bombardeo, como si fuera varias personas que caen al suelo, y entonces todo el mundo alrededor pues ha participado, ¿vale? Ha escuchado los manifiestos, ha mantenido el minuto de silencio y luego nos han preguntado cómo poder colaborar. Hemos hecho otras performances que tenía que ver con toda la muerte de niños,
con ropa de niños en el suelo, y cada persona que participaba, que pasaba por la calle, pues podía poner una flor blanca eh, pues encima de cada ropita de cada niño. Yo creo que, como bien comentábamos, lo primero en esto es que los conflictos, cuidado, porque los medios salen durante un tiempo y luego parece que se olvidan, pero hay personas detrás, no son cifras, no son números, son personas. Entonces yo apelo un poquito a esa responsabilidad personal y a esa responsabilidad colectiva que tenemos de este mundo que estamos haciendo y que estamos dejando para nuestros hijos, ¿no? Entonces, un poco la cosa de informarnos, de compartir y debatir esa información, de difundir y hacer acciones directas, ¿no? Pues escribir también, que hemos hecho, escribir a autoridades, presionar. eh, bueno, pues hay diferentes formas para que la realidad cambie. Y decir que cada persona, allí donde esté, sea cual sea su profesión, su edad, su género, puede hacer algo para cambiar la realidad. Y es verdad que cuando nos unimos, como aquí en la plataforma de Sierra con Palestina, pues esa unión es exponencial en ese sentido, que se multiplican las fuerzas y el impacto. O sea que animamos de veras. Y gracias por toda la respuesta de tantos vecinos. Es impresionante. Pero que no se nos olvide. Este problema sigue. Problema colonial, el sionismo, que arrasa, ya lo hemos visto en el sur del Líbano, en Siria también, en los altos del Golán. O sea que no es solo el territorio histórico de la Palestina que quieren quitar a Cisjordania y Gaza, sino todo el alrededor, ¿no? Sí, yo quería preguntaros, saliendo un poquito de nuestras fronteras, de la Sierra de Guadarrama, un poco, después de los saltos al fuego que ha habido últimamente, ¿cuál es la situación real a día de hoy sobre el terreno? Vale, como sabéis, bueno, pues efectivamente hay un alto al fuego que es bastante endeble, puesto que ya ha avisado Israel varias veces de que no lo va a cumplir si no se da justo lo que ellos solicitan. Entonces ese alto al fuego o esa especie de tregua está pendiente de un hilo. Por eso es tan importante la presión que continúe, la presión para que se deje de vender armamento a Israel y, y está muy, muy, muy endeble. Entonces, como sabéis, ha habido más de 48.000 palestinos muertos, más de 100.000 heridos, de los cuales 25.000 con secuelas graves, 2 millones de desplazados. Ahora hay un enorme peligro de hambruna, de 350.000 personas con alto riesgo de morir. Hoy nos comentaba Isam, un compañero en Gaza que está allí, pues que nos comenta que mujeres embarazadas y niños con altísimo riesgo de morir ahora de hambre. ¿Por qué? Porque este alto al fuego, como sabéis, no está entrando ahora mismo ayuda humanitaria, ha habido un recorte y no está dando prácticamente nada. Entonces, es un genocidio esto que continúa, no ha parado por el alto al fuego. Si no llega ayuda humanitaria, si no se puede trasladar a los enfermos graves, si no hay material médico, bueno, pues esto está abocado a continuar. Entonces, queremos llevar la atención de que esta tregua no es real. Este alto al fuego es muy endeble y además no está siendo lo que se había dicho que iba a ser. Sí, si no os importa, voy a complementar lo que ha dicho mi compañera, porque realmente cuando hay unas negociaciones, se supone que los acuerdos se tienen que llevar a cabo y lo que estamos viendo otra vez más, no es la primera, siempre que hay acuerdos con Israel, llega un momento en que los rompe unilateralmente. Entonces, este alto el fuego tenía varias fases. Se ha cumplido solo la primera fase, que además es la fase que más le interesaba a Israel por aquello de que la devolución de los presos y tal, pero no quiere que se implemente la segunda, tercera, el resto de las fases. Entonces, un acuerdo que ya estaba firmado con esas fases lo está incumpliendo, ha paralizado totalmente ese acuerdo de alto el fuego, una vez más, unilateralmente.
¿Qué ocurre? Que al paralizarlo unilateralmente, bueno, es papel mojado el alto el fuego. Y lo que ha decidido ahora para que se haga otro acuerdo que le beneficie más a ellos y desdecirse del acuerdo firmado, es decir, no quieren seguir con el acuerdo que ellos mismos habían planteado, pues lo que hace es un cierre total de ayuda humanitaria. Entonces, la situación, como ha dicho Marisa, es catastrófica. Lleva muchos días, más de una semana, que ya no entra nada de comida. Y cuando decimos nada, es nada. Han paralizado el suministro eléctrico. Eso significa que las desaladoras para el agua potable no funcionan. Es decir, tampoco hay agua potable. No hay comida, no hay agua potable, no entran medicinas, no entra gasolina, con lo cual todos los generadores para en los hospitales atender las máquinas que dan vida, corazón artificial, la ayuda a la respiración, las incubadoras, no pueden funcionar. Es más, están bombardeando a los pescadores que salen a faenar lo que es alrededor de su franja, en su territorio. Los están bombardeando y matando. El otro día nos enteramos de una persona muy cercana, muy conocida, porque nosotros tenemos gente conocida allí, hospitalizada vida o muerte porque es pescador. O sea, no quieren que la población se muera de hambre. Es la manera que ellos tienen de imponer sus decisiones. Y como veis, la situación es peor que el genocidio, por así decirlo, que podíamos pensar sin más. Es que ahora es como si fuera un Guantánamo, como si fuera una cárcel a cielo abierto, donde los están dejando morir de hambre allí. Es terrible. Y además, perdonar que os diga, pero esta situación en la que vemos a un movimiento sionista muy beligerante, muy agresivo, muy violento, no es una situación actual. Si te pones a mirar datos, por no irnos mucho más atrás al Imperio Otomano, sino cuando ya los británicos entraron en Palestina en el año 1920, estuvieron hasta 1948, hubo 3 años súper violentos por parte del movimiento sionista, en el que atacaron a los ingleses. Los ingleses estaban comisionados por Naciones Unidas para hacer como fuerza de pacificación, donde bueno, pues, los palestinos que habían ido allí estaban atacando los israelíes que habían ido colonizando, estaban atacando a los palestinos. Entonces, esta fuerza inglesa se supone que era un poco para mediar. Hubo al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el 45, hasta el 48, en los movimientos sionistas súper agresivos mataron a 750 británicos. Solo estamos hablando de británicos, con atentados de todo tipo, ejecuciones a base de pistola, bombas en los coches, 750 británicos. Ni os cuento la cantidad de pueblos que arrasaron, de pueblos palestinos que arrasaron, familias enteras, casas enteras. Quiero decir que este movimiento sionista de ocupación de la tierra nunca ha sido un movimiento tranquilo en el que van tranquilamente a convivir con la gente que ya estaba en esa tierra. No, desde el principio ha sido un movimiento sionista totalmente agresivo, en el que han utilizado la muerte y la destrucción en todo momento. De esa manera, al final, en el 48, fue cuando se decidió que los ingleses se iban de allí y se repartía la tierra, más que nada porque estaban masacrando a los ingleses, que era la fuerza de paz, por así decirlo. Con lo cual, estamos volviendo
que no lo hemos dejado nunca, pero volviendo a estos movimientos sionistas súper agresivos en los que les da lo mismo que la comunidad internacional esté en contra del genocidio, que piensen que esto no se debe hacer así, les da lo mismo, lo han hecho así y lo seguirán haciendo así hasta que, según ellos, masacren toda la población y se queden con todo. Es terrible y yo creo que la comunidad internacional tenemos de una vez por todas que pararlo. Sí, yo no sé si ante este genocidio televisado y radiado nos están volviendo insensibles de toda la información que hay, pero yo creo que lo estáis denunciando, ¿no? Es los asesinatos masivos de civiles, muchos de ellos niños y niñas, el bloqueo de Gaza, la limpieza étnica y apropiación cultural que están haciendo, terrible situación. Y mencionabas, Maris, ahora la situación internacional. Habléis en el comunicado que se tiene que exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, ya muchos años ya de exigencias por parte de la ONU, el enjuiciamiento de líderes israelíes en la Corte Penal Internacional, pero también habláis de que la Unión Europea tiene que tomar partido. ¿Qué medidas concretas creéis que se pueden adoptar? Sí, mirad, sabéis que hay una asociación comercial entre Europa e Israel, de tal manera que somos como compradores y vendedores preferentes para Israel, ¿vale? Hace poco hubo en Bruselas hubo un encuentro precisamente de los ministros de Exteriores de todos los miembros de la Unión Europea junto con el ministro de Exteriores israelí. Vale, pues en principio era para hablar esto del comercio, porque ya están hablando de la reconstrucción como si fuera a ser por parte de Israel y se va a anexionar esos terrenos. Y desde la sociedad civil lo que estamos diciendo es que de ninguna de las maneras. Primero, que no, que esta asociación es ilegítima, por así decirlo, porque se apoyan fundamentos que no tienen que ver con el derecho internacional. Es decir, si estamos diciendo no podemos estar poniendo una alfombra roja a un Estado que está cometiendo genocidio demostrado, tanto en los informes de investigación de la ONU como de Amnistía Internacional. Es decir, no podemos ser cómplices de un Estado o de un pueblo, en este caso un Estado sionista, que comete genocidio, ¿no? Entonces, en la calle lo que estamos diciendo es no a esta asociación comercial. La Unión Europea tiene que presentarse realmente como garante del derecho internacional que nos hemos dado a partir de la creación de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos diciendo en la calle también es que se cumpla pues todo lo que se ha ido diciendo desde la Corte Internacional de Justicia, con el caso de Sudáfrica que planteó, ¿vale? Y que se daba un año de límite para que Israel cumpliera, primero 6 meses y luego se amplió un año, para que Israel cumpliera el stop al genocidio. Y esto no se está cumpliendo, entonces decimos que se tiene que cumplir. Y por otro lado, la Corte Penal Internacional, como sabéis, en La Haya, pues emitió las dos órdenes de búsqueda y captura de Galán, el antiguo ministro del ejército israelí, y también contra Netanyahu. Y esto decimos desde la sociedad civil que se tiene que cumplir. Es decir, no pueden ir a sus anchas como si no tuvieran nada que ver con ello. Porque lo que se está poniendo aquí en entredicho es el derecho internacional, que si resulta que vale la ley del más fuerte, pues entonces no podremos llevar ante la justicia a ningún Estado ni a ninguna persona que cometa genocidio o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. O sea que seguimos en la calle dando el callo. Aquí en la manifestación, en concreto, pues la gente que venga, le repartiremos unas postales que son para enviar a la Embajada de Alemania y a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en las que pedimos que finalicen la venta de armas. Porque como sabéis, la venta de armas en orden son Estados Unidos, los primeros en ofrecer armas a Israel, segundo Alemania, que es alucinante, y luego ya están Gran Bretaña e Italia. Por eso es tan importante que desde Europa tengamos una posición común de no ser cómplices del Estado sionista genocida. Y dentro
de estos movimientos internacionales, ¿qué opina la plataforma sobre la posición que tiene el gobierno actualmente? ¿Perdón? Dentro de las posiciones internacionales, que habláis de la Corte Penal Internacional y demás, y luego, bueno, la Unión Europea, que preguntaba Fernando, yo quería preguntaros por la posición que defiende el gobierno, ¿qué opináis desde la plataforma? Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo, ¿cómo se dice? A derecha y a izquierda, en el sentido de que está intentando hacer algo tibiamente. El reconocimiento de Palestina como Estado ha sido muy importante. Ahí están empezando a hacer también acuerdos bilaterales de apoyo a Palestina entre los dos estados, pero yo creo que es muy tibio y sabemos que España no es un país muy importante en la Unión Europea, pero creemos que hay que ser valientes y seguir insistiendo en todo lo que ha dicho Marisa de reconocimiento de las resoluciones de no solo de la ONU, sino de la Corte Penal Internacional. Bueno, nuestro gobierno ha dicho que si Netanyahu aparecía por España lo llevaría a la Corte, lo detendría, pero hay que hacer más y hay que de una vez por todas que no pasen cargueros con armas por el territorio español, que no se venda nada, absolutamente nada, ni lo ya comprometido ni lo no comprometido, ni siquiera trozos que pueden ayudar a construir un arma, nada, absolutamente. Y eso se lo tenemos que dejar bien claro a nuestro gobierno. Y no solo al gobierno, sino a la oposición, porque muchas veces ponemos solo el acento en el gobierno, que por supuesto es el que está gobernando y el que en este momento puede hacer las cosas, pero a la oposición hay que decirle que también, o sea, que tiene que estar con el pueblo español, que defendemos a Palestina. Entonces hay que exigírselo a todos. Y yo sí que quería aprovechar para comentar que esto que he dicho antes del tema de los asesinatos sionistas a toda la población británica, no solo la palestina, que por supuesto fue, sino toda la población británica, no es una cosa que nos inventemos nosotros. Lo tienen en la página web del Museo de la Armada Británica, British Army Museum. Pone Palestina, la Armada Británica en Palestina, y lo describen ellos, es decir, son datos de ellos, ¿eh? Y yo animo a la población a que lea este tipo de cosas, que se vaya a las fuentes y que lea historia real. No es que estos que son un poco rojos, que dicen que no hubo atentados y es que resulta que solo se estaban defendiendo. Bueno, pues que vayan a las fuentes, que vean cómo la ONU tiene un decreto en el que dice que cuando hay un Estado que coloniza al otro, el Estado colonizador no tiene derecho ante ese territorio que ha colonizado. Y el Estado que ha sido colonizado sí tiene derecho a defenderse, tiene derecho a la autodefensa y a la resistencia con todas las armas posibles. Es decir, que los palestinos tienen derecho a defenderse y, por supuesto, a tener armas, cosa que no les dejan y no hay ejército. Entonces, por eso es la falacia cuando se está hablando de esta guerra, este conflicto. No hay una guerra. No hay una guerra porque no hay la guerra típica de dos países enfrentados con un ejército. Aquí hay solo un ejército, el ejército sionista, y Palestina no tiene ejército, tiene población civil que se arma lógicamente para defenderse, siguiendo las resoluciones de la ONU, de la autodefensa cuando te atacan y te invaden tu tierra. Entonces, este tipo de cosas que son tan claras y que dan un poco pistas de entender qué está pasando, hay que buscarlas. No te las van a decir en la televisión. Hay que buscarlas y hay que ir además a las fuentes, a la ONU, a la Corte Penal Internacional. Hay que ir a los distintos organismos extranjeros donde te aclaran muy bien
cuáles son las raíces del conflicto y qué está pasando allí. Y vamos terminando, un par de preguntas más. Hay que hablar de Donald Trump, hay que hablar de las medidas que está haciendo este gobierno, porque ha mencionado en un par de ocasiones ideas completamente locas de intentar montar ahí una especie de resort en Gaza, estilo vacacional, no sé para qué. ¿Creéis que estas medidas van en serio o es para que no miremos sobre las verdaderas medidas que va a adoptar Estados Unidos en coordinación con el gobierno sionista de Israel? Pues sí, es muy pertinente esta pregunta porque nos está preocupando mucho a todas las personas que pues, estamos implicadas en derechos humanos. Yo aquí os remito a un post que es muy interesante, que es las medidas de Trump y su impacto en derechos humanos, publicado por Amnistía Internacional en los primeros 15 días de este nuevo eh, gobierno de Trump, ¿vale? Ahí se empezaron a ver que las órdenes ejecutivas que estaba dictando Trump en los primeros 15 días eran brutales ya. O sea, la retirada de la OMS de Estados Unidos, ¿vale? Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El poner, o sea, Estados Unidos quería poner sanciones contra la Corte Penal Internacional. La salida de todo lo que es ayuda al desarrollo, o sea, el desmantelamiento de la USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, ¿vale? Pero no solo esto, o sea, un montón de medidas como aplicación de la pena de muerte, la retirada del Acuerdo de París por el problema del cambio climático. O sea, bueno, es impresionante la cantidad de órdenes ejecutivas en récord. Y muchos decimos, bueno, este hombre está demente, ¿no? Está predemente, como escuchaba yo en la radio el otro día, ¿no? Pero realmente cuando uno ha mirado fuentes, resulta que ves que en los últimos 10, 15 años, ya la mitad del partido de Trump ya está hablando de todo esto, porque en el fondo están hablando de que Estados Unidos es un país en bancarrota, o sea, que tiene mucha deuda. De tal manera que por eso dicen el lema de mejorar Estados Unidos, ¿no? O sea, una grande, pues porque quieren cortar todo aquello que puede socavarles económicamente, ¿no? Para mí ya que a nivel personal, yo creo que ahora se está poniendo en evidencia a nivel del juego político y la geopolítica internacional, que parece que lo único que puede mandar es el dinero y el poder. Y aquí es donde los ciudadanos tenemos mucho que decir, ¿vale? Porque ya la última salida de tono en esto de Trump es decir que Palestina sea el resort de Oriente Medio. Vamos, ya es una falta de conocimiento histórico, personal, eh, de lo que es la identidad, en este caso la identidad del pueblo palestino, que Palestina será para el pueblo palestino, ha sido y será. Y también lo decimos en nuestro manifiesto, ¿no? O sea, entonces lo que se ha puesto en evidencia sobre la mesa es que hay gobiernos que solo les interesa el dinero, el poder, y yo creo que estamos en un momento histórico clave para que la población civil organizada lo más posible, digamos, no, este no es el mundo que queremos, liderado por unos cuantos, en base a tecnologías y en base a acúmulo del poder y del dinero en unos oligarcas, y que no estamos dispuestos a esto, no es el mundo que queremos. Pues yo invito a militar en estos movimientos sociales de derechos humanos, ¿no? Y de decir, no queremos esto, alcemos la voz, porque lo que está diciendo Trump es que está en Palestina, o sea, fuera de todo contexto histórico y vamos, yo creo que va a ser imposible que se cumpla porque no tiene ni poder, ¿no? Y última pregunta, además, Perdón, Sí. si no te importa, quería yo también comentar una cosa sobre el tema de lo de Trump y el resort. Yo creo que eso es una cortina de humo. Realmente hay una cuestión y es que toda la costa de Palestina es muy rica en recursos minerales, naturales, en todos estos recursos
que Estados Unidos necesita. Igual que ha dicho que quiere comprar Groenlandia por el tema de las tierras raras, el petróleo, hay mucho petróleo en las costas palestinas, hace años ya que se dijo, y mucho material, tierras raras, materiales importantes que necesitan. Entonces, no se puede decir, no, es que queremos echarlos porque me quiero quedar con esa tierra. Y cuéntalo del resort, pues como una cortina de humo. Realmente lo que quieren son los recursos de Palestina, ya os digo, muy rica, igual que quieren los recursos de Groenlandia, igual que quieren los recursos de Canadá, y se van a hacer con ellos, se quieren hacer con ellos. Y luego esa cortina de humo del resort también queda muy bien como para decir, bueno, venga, ya, pues lo de la paz ya está, ya no seguimos los distintos pasos que quedan del alto el fuego y ya esto es que lo vamos a dejar muy bonito porque se lo vamos a dejar a las grandes empresas americanas e israelíes. Entonces, de verdad, leamos más allá de la noticia. O sea, no le demos pábulo. O sea, es que ni hablemos del tema del resort. De lo que hay que hablar es los otros pasos que quedan del alto el fuego y hacer que ese alto el fuego sea permanente. Ese es el discurso, eso es lo que hay que hablar, eso es en lo que hay que centrarse. Todo lo demás son cortinas de humo para su objetivo último, que es quedarse con esa tierra. Por eso, igual que decía mi compañera Marisa, tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer y es salir a la calle para que se oiga la opinión de la población a favor de Palestina y el boicot. El boicot, que es el que podemos hacer todos los días, no comprando productos israelíes ni productos americanos que apoyen abiertamente a Israel. Y eso, si entráis en la página del BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, ponéis BDS en internet y te sale la lista de los productos a boicotear. Eso es importantísimo porque Israel, si boicotea sus productos, se quedan en bancarrota y no puede seguir con el tema de la guerra. Es lo único que le puede hacer daño y lo único que podemos hacer para parar la guerra de verdad. Y pregunta ya, para terminar, pregunta rápida. También hemos visto en los últimos días en las redes sociales pues, la denuncia de que al parecer a un compañero vuestro de la plataforma La Sierra con Palestina le ha denunciado delegación de gobierno, ha denunciado, le ha puesto una multa por mostrar una bandera palestina en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España que se celebró en Madrid. Es algo sorprendente, entiendo inaudito en lo que debería ser un Estado de Derecho. ¿Cómo lo veis y cómo está el compañero? Cualquiera de las dos. Marisa García, tienes el micro apagado, por eso no, cosas del Claro. directo. Sí, Dale. queremos comentar que justo en la última asamblea estuvimos hablando del tema. Efectivamente, nuestro compañero ha sido sancionado según la ley Mordaza, que ya sabéis que es de abril del 2015, o sea, va a cumplir 10 años esta ley Mordaza, que es una forma de poner sanciones económicas para desmovilizar a la población. Entonces, si tú vas solo, no estás en ningún colectivo, pues de repente te llega, como en este caso, una multa de 700 euros por llevar una bandera palestina en la última etapa de la Vuelta Ciclista. Entonces, nuestro compañero nos lo comentó. Hay otras 4 personas que él sepa que han tenido exactamente la misma sanción, pero que no son de nuestra plataforma, da igual, estamos también en contacto con ellas. Y a lo que voy es que es una forma realmente sutil de desmovilizar. Estamos totalmente indignados porque además tengo aquí delante el acuerdo de, bueno, de lo que le llegó al compañero, ¿vale? Del Gobierno de España, de la delegación del Gobierno, con una sanción por unos hechos como llevar, no hablan nada de la bandera palestina. Dicen que hizo desobediencia a los agentes de autoridad, negándose a seguir sus indicaciones, a identificarse y a proferir graves insultos contra los mismos, cosa que es mentira. Esta persona, damos fe que nunca ha proferido insultos, es de las personas más serias y, y en su sitio que conozco, ¿vale? Entonces, nos parece que además en el mismo sitio donde ponen la sanción, vienen a comentar un relato que es totalmente inventado, no solo que estaban llevando
o sea, insultando, cosa que no es verdad, sino que eran mástiles muy grandes que podían hacer daño, y eso no es así, porque eran pequeños de 1 metro, una cosa así. Y además, este compañero dice, pues es que había banderas de Israel, de Colombia, de Brasil, de otros países, porque había gente de diferentes sitios. Entonces, solo se retiraron las banderas palestinas. Y de hecho, la situación les llegó porque se tuvieron que identificar para luego ir a, pues, simplemente a por las banderas, donde habían sido requisadas. Nos parece que esto no se puede tolerar, que nos indigna, que el gobierno tiene que dar una respuesta realmente convincente, porque luego lo que ha pasado es que hemos pedido a partidos políticos que hagan preguntas al gobierno, ¿vale? Y entonces han contestado al gobierno diciendo que bueno, que era un tema de seguridad, porque los mástiles eso eran muy largos. Esto nos parece, primero, que no es acorde a la verdad, los hechos, y segundo, que se monta todo un relato diciendo que si estaban compinchados todos los de las banderas palestinas en, en base, porque había una persona de la embajada de Palestina y que se era todo como una especie de complot. Eso no es verdad. Esto tenemos testigos y todo lo que no es verdad. Entonces nos parece terrible que se aplique esta ley de seguridad ciudadana, entre comillas, o ley Mordaza, para desmovilizar en este tema de Palestina. Y ahí vamos a decir que no vamos a parar, que los colectivos que estamos en ellos siempre estaremos acompañando, viendo a los compañeros que sufren cualquier tipo de sanción, cómo responder colectivamente, contactos con abogados y, y que nunca estaremos solos. Entonces, ni en esta movilización ni en otras. Con lo cual, que estas cosas no nos quiten de nuestro sentido de responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer en la vida, y si hay causas que están por encima de nosotros y que vemos que son fundamentales, vamos a seguir apoyándolos. Muchas gracias, compañeras. Para finalizar, invitar a todo el mundo a que vaya a la manifestación, que es para lo que hemos grabado este podcast. La manifestación va a ser el sábado 15, o sea, este próximo sábado, a las 12 de la mañana. La salida es de la estación de la Renfe de Collado Villalba y hasta la calle Bailén, donde está la biblioteca municipal y donde habrá alguna sorpresa que no voy a desvelar. Y luego, bueno, para finalizar, si no os importa, voy a leer a aquellos colectivos y plataformas y partidos políticos y sindicatos que van a apoyar la manifestación, porque creo que es importante saber quién está en cada trinchera y saber en qué lado estamos, porque el no posicionamiento para mí también es una posición, ¿no? Entonces, si me permitís que lea los nombres y si me dejo alguno, pues por favor, que no me quiero dejar a nadie, me decís. Amnistía Internacional, la Asociación Cultural La Barraca, Ecologistas de Nación Sierra, Ítaca Galapagar, Pedriza Refugia, Plataforma Sanidad de la Sierra, Comisiones Obreras, UGT, Comité de la Empresa del Hospital de Villalba, Equo Los Verdes, Izquierda Unida, Más Madrid, PSOE, Podemos, PC, PCMLE, PCPT, CJC, CJC, perdón, Cambiemos Villalba, Candidatura Unidad Vecinal de Manzanares, Muartazar en Común, Somos Becerril, Unidas El Escorial, Unidas por Guadarrama y Unidas San Lorenzo. Eh, Deciros que muchas gracias, que ojalá veros por aquí más a menudo y no sé si Fernando me dejó algo y quiere comentar para cerrar. Nada, muchas gracias Marisa García de Aguinaga, Marisa Gómez, muchas gracias y esta es vuestra casa, que cuando queráis venir por aquí ha sido un rato muy agradable y espero además que la gente pueda disfrutar. Genial, muchas gracias a vosotros porque es un gusto contar con medios de comunicación realmente de otro talante y que están al pie de la calle, como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos. El sábado nos vemos y además si queréis suscribiros al podcast de la Antesierra en la plataforma que escuchéis, pues muchísimo mejor porque así ayuda a seguir las novedades y además tener más difusión. Bueno, Pablo, pues el sábado nos veremos en la importante manifestación y además intentaremos hacer algún tipo El de- sábado estaremos ahí. intentaremos cubrirlo también desde Adelante Sierra. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao. Adiós.